qué alegría. Pues decía yo que nos da muchísimo gusto estar con Sara Šefčovič, la autora de Demasiado Odio, el libro que vamos a presentar hoy aquí en Cazul. Son dos escritoras a las que sigo, que leo, a las que quiero, a las que admiro. De Sara Šefčovič, pues conocemos prácticamente todas sus obras. Es autora de ensayos conocidísimos, quizás su más famoso, La suerte de la consorte, sobre las esposas de los gobernantes en México, pero también País de mentiras. Su famoso Son mejores las mujeres, el muy provocador Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México, del cual yo creo que toma o se inspira para construir este personaje fascinante de la novela que hoy presentamos, pero ya pues ella nos dirá si sí o si no. Vida y milagros de la crónica en México, un libro que se ha vuelto francamente una referencia obligada para todos los que amamos este género. Y por supuesto Del silencio al estruendo, que es un libro de ensayos que hace también un recuento, como a ella le gusta hacerlos, de largo aliento, donde observa la literatura escrita por las mujeres anteriores a los 80, pero después a partir de los 80 y hasta la fecha. Es también una novelista consumada, se volvió muy conocida después de haber escrito Demasiado Amor, que hace mancuerna con este libro que se llama Demasiado Odio, pero claro, es que han pasado varios años y el país es otro y la circunstancia es otra. La señora de los sueños y Vivir la vida. Ana Mari Gomis es catedrática, es profesora en la UNAM, es toda una institución en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde además lleva con mucho éxito todo el programa que tiene que ver con los estudios fuera, digamos, de la parte académica. Es también escritora, novelista, cuentista. Uno de sus libros más recientes fue editado en Textofilia, aunque también tienen una novela histórica anterior y su material de lectura publicado por la Dirección de Literatura de la UNAM. Así que a todos ustedes que nos están viendo del otro lado de la pantalla, aunque estamos confinados, sabemos que estamos unidos, que estamos juntos, que estamos aquí compartiendo la literatura, compartiendo esta novela extraordinaria. Los dejo pues con Ana Mari Gomis y con Sara Šefčovič y brindo con ustedes por este extraordinario libro. Con cafecito. Muy bien. Quiero empezar dándole mucho las gracias a Rosa Beltrán, directora de Cazul, pero además amiga hace muchos años, escritora desde la Dirección de Literatura de la UNAM, y esta oportunidad de estar hoy en este maravilloso lugar, estar en la UNAM, que es mi casa, en la que llevo 40 años trabajando como investigadora, y es un honor poder tener esta presentación aquí, y un honor enorme estar acompañada por Ana Mari. Nos conocemos hace muchísimos años, hemos estado en varias batallas juntas, ahora nos llevamos mucho con un grupo de escritoras y de veras estoy muy agradecida, Ana Mari, que me hayas hecho el honor de estar esta tarde conmigo aquí en la presentación de Demasiado Odio. Lo digo antes de saber lo que vas a decir y digas lo que digas, yo te estoy muy agradecida. Muchas gracias. Perdón, pero mi perra se está manifestando. Pues para mí es el honor, mi querida Sara, presentar un libro, una novela tan bien escrita, tan fascinante, tan terrible, tan que llama a hacerte una serie enorme de preguntas y de tal manera que a mí me gustaría hacer como una suerte de entrevista, si estás de acuerdo. Lo que tú me digas, estoy de acuerdo. Contigo. Yo nada más para poner al público en antecedentes, el personaje de Demasiado Amor, Beatriz, pasan muchos años, ella anduvo por todo el país tras un hombre que amaba apasionadamente y en este caso el amor se transforma en una cosa muy, muy extraña.
entra en contacto con un chico que trabaja con su padre y que es un narcotraficante, no voy a vender la historia, y en un momento dado lo ahija. Se convierte en la madre de este joven, que yo sé que Sara dice, no todos son malos completamente, ni todos son buenos completamente, nunca, pero este chico Alfonso, a mí me da la impresión que la violencia para él es algo más que sí mismo, es algo con lo que tiene que enfrentarse. Estuve sacando algunas notas y, por ejemplo, hay una frase muy interesante de Jean-Paul Sartre que dice que la violencia que no se puede reprimir es una manera del ser humano de recrearse a sí mismo. ¿Tú qué piensas, Sara, en esta novela donde el final, pues el final es la violencia en sí misma? No hay más salida que para decirlo de una manera maniquea, que el mal. ¿Tú qué piensas de lo que dice Sartre? ¿Es cierto que la violencia que no puedes reprimir es recrearte a ti mismo? Y hablo sin lenguaje inclusivo, lo odio. Mira, Ana Mari, no sé si lo pienso de la misma manera o lo entiendo de la misma manera que Sartre. Cuando hice ese libro que Rosa mencionó hace un momento, Atrévete, una propuesta hereje contra la violencia en México, del que, como ella bien dice, deriva es porque yo todavía, después de mucho estudiar qué estaba pasando con la violencia, pensaba que había cosas que podían, situaciones, personas que podían detenerla. Y en ese libro, de hecho, apelaba yo a la familia y apelaba a las madres para que ellas ayudaran a detenerla. Después de eso, hace, no sé, 6, 8 años, empecé a darme cuenta con las lecturas, con lecturas de historia, con lecturas de teoría, que no es cierto, que la violencia, como dicen los teóricos que mejor la han estudiado, es parte integral del ser humano desde el principio de los tiempos, y todos los seres humanos la tenemos. Freud dice que la aprendemos digamos, a guardar, a reprimir, porque si no, no podríamos convivir y vivir en una comunidad o en una civilización. Pero ella brota en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y fue tan evidente eso para mí al ver lo que pasa en México, al ver lo que pasa en el mundo, que por esa razón me eché para atrás con mi propuesta en el libro Atrévete y construí esta novela en la que voy siguiendo a Beatriz, esta personaje que se encuentra con que todo mundo acepta la violencia, los que la cometen como los que no la cometen pero se benefician de ella, como aquellos que simplemente la viven porque no les queda remedio y no tienen otra cosa que hacer. Y no me lo estoy planteando entonces, como no se lo plantea Beatriz, la personaje, como algo bueno o malo, por extraño que pueda parecer, sino simplemente como algo que es, y como dice el personaje joven de la novela, como algo en lo que uno participa, porque pues es lo que está ahí y todos queremos participar en lo que está ahí en el mundo. Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta, menos en un sentido teórico que en un sentido de lo que estamos viendo que sucede. No, yo creo que sí la responde, y la respondes con Freud y el malestar en la cultura, esta necesidad de reprimir la violencia
en todos nosotros. Incluso hay una parte, bueno, no quiero vender la historia porque es estupenda, pero toda esta parte donde Beatriz, que primero te quiero preguntar por qué trajiste de nuevo a Beatriz y luego te pregunto, toda esta parte en donde ella, que es ajena a la violencia, que incluso dice, yo lloraba cuando regañaban a mi hermana, yo me ponía muy mal cuando alguien lastimaba a un animalito, de repente comienza a participar activamente de actos de violencia. A mí eso me descompuso. Te voy a decir por qué. Porque en el fondo nos llama a nosotros mismos. Nos dice, yo también, Ana Mari, puedo ser siniestra en cierto momento y convertirme en esa Beatriz que un día hace perdedizo a un niño de 3 años, que participa de la explosión de una sinagoga en Estambul, en fin, que está participando del todo de este mundo incomprensible, confuso, extraño, gris, que es la violencia. Entonces, por eso me descompone, ¿sí me puedo explicar? Es una lectura que te hace reaccionar. Es una novela que no nada más trata una historia, sino que estás en otro mundo y tienes que tomar una posición frente a ese otro mundo como lector, pero que además muchos elementos, sobre todo de ella, de la personaje, como le dices, de Beatriz, hacen eco en uno. Y no creo que nada más en una, porque se trate de una mujer y yo también, sino que debe de hacer eco en todo aquel que lea Demasiado Odio. ¿Sería yo capaz, es lo que se plantea el lector, de ser violento? Eso es difícil lograrlo, mi querida Sara. Producir esta sensación que va más allá de la novela, como ya dije, contada estupendamente, con una serie de requiebros retóricos muy interesantes, como ciertas repeticiones, que además me parecen repeticiones muy sabias, muy como del Talmud. ¿Y yo qué iba a decir? ¿Y qué vas a decir frente al mundo atroz de la violencia o frente a las cosas que no puedes contestar? Pues, ¿y yo qué iba a decir? O esta serie de párrafos sin comas que se entienden perfectamente bien y que le dan un movimiento y una velocidad muy especial a la novela. Pero vuelvo a esa pregunta, que no sé si es pregunta. ¿Qué te han dicho otros lectores? ¿También se descomponen frente a este personaje que a sí mismo se va descomponiendo y que luego se arrepiente? ¿O tú qué sientes? ¿Tú cómo pensaste en esta mujer cuando estabas escribiendo? ¿Cómo la lanzaste al mundo del horror? Tu pregunta lleva muchas preguntas en ella que yo me hice durante muchos años que pensé en la novela, 5 años, y los 2 años en que la escribí.
Pero al final de cuentas, la respuesta se dio sola porque yo solamente traje a Beatriz y después Beatriz empezó a caminar sola, ya sin tener nada que ver con Demasiado Amor, sino que empezó a caminar sola porque la idea era originalmente vamos a ver qué pasó en este tiempo, en ese México que ella había recorrido tan feliz, hacía 30 años en la realidad, pero 25 años en la ficción. Y yo nada más, esa fue de alguna manera mi intervención, fue traerla. Y después ella empieza a independizarse de mí, lo sabes como escritora, lo sabemos todas, empiezan a tomar su propia dinámica y yo voy atrás de ella sorprendiéndome tanto como ella de los lugares a los que llega, de las cosas que ve, de las personas a las que conoce. Y sorprendiéndome de esto que tú dices, por un lado, cómo participar en ese mundo violento, pero por otro lado también todos los afectos y todas las cosas bellas que es capaz de vivir, porque es capaz de soltarse para todo, para lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito. Entonces, las cosas que le pasan, digamos, como accidentalmente llegar a algún lugar o tanto en México como en los otros países, va accidentalmente a todos los países a los que va, no son decisiones que ella toma, son las cosas que van pasando, la llevan, y tanto se adapta a lo que sucede bello como a lo que sucede feo, a encontrar amistades, a encontrar afectos, a encontrar el amor o a encontrar la violencia. De alguna manera, lo que Beatriz nos enseña es que si ese es el mundo que tienes hoy, pues ese es el mundo en el que tienes que vivir. Si tú te pones, ahora sí que como decimos, te montas en tu caballo y dices, no, yo quiero el mundo que yo conocí, pues no se puede, eso no existe. Y eso para Beatriz, pero el muchacho joven con el que Beatriz comparte todas sus, digamos, aventuras, pues además ni siquiera conoció otro mundo, ya nació en este. Y eso es lo que conoce, no tiene ningún método de comparación, no está pensando en que si el pasado fue mejor o peor o las cosas se deterioraron o se compusieron. Tampoco está pensando en el futuro, que esa es una cosa que yo creo que está en muy presente, puedo estar... Te congelaste. Me enseñó que vive en el presente y en el presente conocen a la gente que conocen, tienen los afectos que tienen y se montan en esa vida y esa vida los puede llevar a tomar clases de guitarra y ser felices o a cometer algún acto en una sinagoga de Estambul o en un tren en Madrid o en cualquier lugar. Los lleva a lo que sea porque lo que está en juego ahí es su manera de relacionarse, de establecer afectos con toda la gente. Yo creo que esto es lo que yo aprendí de esos personajes que se soltaron y ese fue el camino que encontraron, más que de una manera de provocarlo yo, es lo que ellos encontraron en el mundo, ¿no? Ahora, Alfonso el Chavo en algún momento coquetea con la idea de convertirse en musulmán y de cometer actos terroristas en aras de Alá, de la yihad, de lo que sea. Es realmente una posición fidedigna esta de Alfonso, de Poncho, ya o no te nada oigo. más. ¿No me oyes? Es que se congeló la imagen. Niñas de Cazul. Sí. Pero ahora no oigo. Sí, ya te oí, Ya no te Sara. escuché. ¿Ya me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? A ver, déjenme ver. ¿Nos oyen? ¿No me oyes, Sara? Creo que no me oyes, Sara. No sí sé te oigo, sí. Sí me oyes. Sí te Ana oigo, María, sí se te, escucha sí bien, te se escucho. escucha bien. Ok. Hay un momento en que él, como digo, coquetea con la idea de hacerse musulmán. Es también una moda
lo cual pareciera que sí, porque yo he leído que hay muchos españoles y gente joven que de repente deciden mudarse, no sé si ideológicamente, espiritualmente, no sé cómo llamarlo, al Islam y convertir su vida en una guerra contra los infieles, ¿no? ¿Le pasa eso a Alfonso o ni siquiera? ¿Sí me oíste? Ni siquiera. Como Ni tú siquiera. sabes, al haber leído la novela, ¿sí me escuchas? Sí, muy bien. Ni siquiera. Hay, O déjame por leerte. accidente va a Estados Unidos. Fíjate que está mal la transmisión porque Sí, ¿eh? sí, algo está pasando. Hay muchas citas muy impresionantes. Es un libro que yo creo que hay que leer no nada más una vez. Dice ella en un momento dado, dice, y es que tenía razón la abuela cuando decía que nada es seguro, excepto que el alma humana es incorregible y que no es cierto que uno pueda cubrir su cuota de amor en esta vida, su cuota de sexo en esta vida, porque siempre quiere más. Que es otra de las cosas que me interesan en el libro, esta, pues no sé si llamarlo posmodernidad, porque eso ya lo pasamos, yo creo, ¿no? En lo que vino después, en el querer abordarlo absolutamente todo, que quizá es lo que le pasa a él y no es lo que le ocurre a Beatriz. Es muy interesante la mezcla de las dos edades, ¿no? Sí. Ella es una mujer de 50 y pocos, muy pocos, aunque la mujer de Marruecos dice que su marido tiene que cuidar a sus papás porque están muy viejecitos. La mamá tiene como 52 años y el papá como 60, ¿no? Pero bueno, eso también es la visión de los jóvenes de hoy. Ella es una mujer está en sus primeros años 50 y es totalmente diferente a un chavo que al final del libro debe de tener unos 25 o 26 años. Ella lo conoce desde antes. Y esta necesidad de abarcarlo todo es un mal de los tiempos, Sara. Es un mal que a lo mejor ahora con la pandemia se va a disolver, o no un mal, una necesidad. Es un mal mío absolutamente en todos mis libros. Terrible, por eso nunca los puedo terminar, por eso me cuesta tanto trabajo, porque siempre quiero empezar desde el principio de los tiempos y llegar hasta hoy, porque creo que al contrario, los chavos hoy no se plantean eso de que si abarco todo o si me falta un pedazo o si lo que hice fue bien o mal. Llegas a un país musulmán, te haces musulmán. Llegas a un país donde la gente baila, bailas. Llegas a un país donde la gente va en bicicleta, te subes en bicicleta. Es mucho más concreto e inmediato lo que yo creo que les pasa, al menos eso le pasa a Alfonso y es lo que él me enseñó y es lo que los lectores jóvenes que me han devuelto voy a pedir, Sara, como que se congeló la novela. Les parece que más me gusta mucho la idea de abarcar las simbólicas, un viajar por 7 países, viajar durante 7 años, abrir ciclos que se cierran de una manera que tenga un mismo
llevando a que parezca que todo es... Bueno, todo ese fue el esfuerzo y además el esfuerzo de hacer esto que tú generosamente mencionas, de que la gente se conmueva y le mueva el piso lo que está leyendo, pero al mismo tiempo que no pueda, yo quisiera que no pudiera levantar la vista del libro, que el lenguaje lo fuera llevando de una manera que no pudiera separarse del libro, pero que al mismo tiempo lo haga cuestionar estas cosas que tú decías. Y todo eso si vas a hablar de violencia, hables en lenguaje violento, y si vas a hablar de amor, hables en lenguaje romántico. Y lo que yo aprendí de ellos es que ellos hablan el lenguaje que hablamos todos, y no importa en qué situación están, porque es lo normal, que es la vida que tenemos, y es lo que ellos nos están enseñando. Claro que yo no voy a echar a perder el final, pero como tú dices, el final replantea mucho toda esta manera de ver las cosas y con las decisiones que ha tomado Beatriz, y que me gustaría mucho que los lectores se cuestionen sobre si esa decisión final les parece a ellos buena, mala o todo lo contrario, ¿no? Bueno, eso que dices de que te gustaría que la gente no dejara el libro te pesca, Sara, no lo puedes soltar un segundo. Es un libro que vas en el coche y lo quieres ir leyendo en los altos. ¿Qué va a pasar ahora? Y no es tanto el qué va a pasar, sino cómo va a pasar, que es lo más interesante y lo más novelístico, ¿no? El cómo. Y luego, lo que te decía, ese reflejo de uno mismo, esa versión especular de que uno también puede ser un cerdo miserable, es aterrador, Sara. Es muy aterrador, porque es verdad, no sabes en qué momento te puedes convertir en eso, en qué instancia. Yo sé, este es un joven que, como tú dices, no conoce más que el mundo del narcotráfico, que el padre lo ha cobijado, que el padre lo ha ayudado, que incluso le ha hecho no inmiscuirse en cosas peligrosas a petición de la madre, pero que está ansioso de trabajar como eso, como narco, como un personaje que no le importa dónde y con quién y cómo ejerce la violencia. Eso, dices, a lo mejor les puede pasar a los jóvenes, depende en qué estadio de su vida, depende cómo sea su vida, pero que de repente le ocurra a Beatriz, a mí es lo que me aterra, porque me podría pasar a mí, ¿no? Entonces... En la pandemia es lo que aprendimos, Ana María. Sí, ¿verdad? En la pandemia a lo mejor nos aprendimos a darnos cuenta que en el encierro somos capaces de ser violentos, de sentir enojo, que creíamos que no era cosa mía. Aquí estamos los buenos y los malos están allá, y llega la pandemia y te dice, perdón, pero somos lo mismo. También te enojas y en cierto momento tú también regañas al niño, al perro, al marido, porque estás harta, porque estás angustiada. La frontera es inestable, inflexible, tanto para ellos, los malos, que llamamos nosotros ser buenos, como para nosotros que creíamos que estamos fuera de toda esa posibilidad y que no estamos. No la estamos. Esa es la principal lección. Es muy,
No, sí, es la principal lección de la novela, que me parece además muy, que tiene un planteamiento filosófico, no nada más sociológico, que es lo que tú estudiaste sociología e historia, pero aquí todo parece que tiene una mirada filosófica de qué es la vida, de cómo se vive la vida, de cómo acepto la violencia, de no solo la acepto para mí, porque Beatriz es violentada en un principio y luego nuevamente al final. Entonces, pues regresamos. Ya no sé ni en qué estábamos, oye. Bueno, por supuesto, hablando. Hay unas cosas fantásticas que dice Beatriz, y que, por ejemplo, tienen que ver esta con lo que ocurrió ayer en el Congreso, porque estoy segura de que ya no van a poder seguir prohibiendo las drogas y entonces se va a acabar la violencia. Será un negocio más como cualquiera. Le dice ella a él, porque él se quiere regresar para seguir en el mundo del narcotráfico, y ella no quiere. Ella quiere que ese hijo putativo que tiene nunca más vuelva al mundo atroz de la violencia. Y pues ayer ya vieron que se despenalizó la marihuana, con sus asegúnes, pero se despenalizó. Me dice Rosa Beltrán, Rosa Beltrán está poniendo un link de Facebook y parece ser que tenemos muchas preguntas. Yo lo que pasa es que ahorita estoy en mi iPhone, entonces déjenme ver si las puedo ver. Bueno, no, ahorita nos acaban de poner que estamos en vivo y seguiremos en vivo. Sara, con respecto, esta es una época muy extraña, la que estamos viviendo, la del narcotráfico. A mí me cuesta, que no es nada más el narcotráfico, tú lo dices claramente, no es nada más eso, es la violencia en todas sus versiones y en todas sus posibilidades. Es una violencia, además, desideologizada frente a la violencia de los años 30 del siglo pasado con los fascismos, que era una violencia totalmente ideologizada. ¿Hay alguna respuesta ante eso? Que digo, eso de ideologizado, si te pones a pensar en los horrores que pasaron, la persecución a los judíos, pues eso ya no era ideología ni era nada, era uno de los círculos del infierno, ¿no? Sí, pero digamos, todavía cuando las Torres Gemelas, cuando la explosión en las Torres Gemelas, se hablaba de un eje del mal, por decirlo de alguna manera, que esta vez está puesto en el Islam y que en los años 50 estaba puesto en el comunismo y que en los años 30 estaba puesto en el fascismo. Sin embargo, hoy yo creo que eso es diferente. Por lo menos eso es lo que yo vi que le pasó a Poncho. O sea, Poncho no va a las cosas que va, no va a los países que va, no hace las cosas que hace porque crea en algo, porque tenga una religión, porque quiera, ni siquiera por una ganancia económica, por ninguna razón. Él lo dice claramente, yo quiero estar en esto porque es lo que todos hacen y yo quiero participar. Y esa participación le da lo mismo si es en Michoacán con el narco,
que en Estambul con los musulmanes, o que en Inglaterra con alguien que está enojado con cómo viven los ingleses. Le da lo mismo. Y eso es lo que a mí me parece más interesante, la necesidad juvenil de participar fuera de toda esa idea con la que crecimos muchas generaciones, de que participar significaba querer una utopía, querer que algo cambiara, que se fuera a donde tú pensabas que era el camino correcto, y todo eso creo que no existe más. Creo que lo que existe son hacer afectos, hacer amigos, hacer enamoramientos, que es lo que vemos que le pasa al Poncho. Poncho, de hecho, se mete en la violencia en todos los países a partir del enamoramiento que le sucede en Estados Unidos. Y después a partir de la amistad, y después a partir de la fascinación con la religión que tienen otros, y después a partir de que se hace de un amigo en un mercado. O sea, no hay, digamos, un principio, una utopía, una guía en esto, sino lo importante aquí es que todo tiene que ver con tus relaciones personales, con tus amistades, con tus ganas de estar con la gente. O sea, es el afecto y es el amor lo que parece que acaba llevándote al mal o a lo contrario, y que ellos por eso ni siquiera lo viven como el mal. Sí. Ay, tienes muchas preguntas, Sara. A ver. Déjame ponértelas. Hay una de Milo Emiliano. Dice, yo leí Demasiado Amor cuando cumplí 30 y me encantó y compraré este nuevo. Y luego dice, ¿en qué tipo de género literario está su novela? No sabría decirlo. Siempre, cuando me hago esas preguntas, me las hice mucho con el libro de crónica para saber qué es o no es una crónica, porque cada quien lo considera distinto. Llegué a la conclusión de que las cosas se llaman novela, ensayo o crónica porque un editor pues lo tiene que anunciar de cierta manera y el lector pues ya decide si le parece que es eso o que es otra cosa. No, yo no sé qué es, porque hay ficción y porque hay no ficción, porque hay preguntas filosóficas y preguntas pedestres, porque hay personajes que parecen inventados, pero que la verdad existen en la realidad, todas las situaciones que hay cuento. Hace poco en una entrevista en el Diario de Yucatán me dijeron, ¿por qué queda tan mal Yucatán? Les digo, no, Yucatán no queda mal, yo nada más recogí lo que vi que pasa ahí. Entonces no te sabría definir qué género es, pero en todo caso creo que uno de los aprendizajes de hoy es que no tenemos que hacernos ya más esa pregunta y si algo nos gusta lo leemos y le ponemos el título que queremos, novela, ficción, testimonio, poesía, lo que tú quieras, ¿no? Gracias, Emilio. Hay más, déjame, ahora te leo. Dice, ¿por qué personaje, maestra Sara? ¿Usted escribe lo que quiere decir o suele escribir para complacer a sus lectores o nuevos lectores? Es una pregunta interesantísima porque cuando escribí mi primera novela no tenía idea de si iba a tener lectores o no, que fue Demasiado Amor. Tuvo muchos lectores, afortunadamente, y después ellos empezaron a pedirme qué es lo que querían que yo escribiera. Y yo pues no les hice caso porque yo ya no quería seguir escribiendo lo que ellos esperaban que yo escribiera. Hoy pues hice lo mismo, 30 años después hice lo mismo. No sé si esta novela va a encontrar lectores. Hasta ahorita las personas que me han devuelto sus comentarios, algunas están muy enojadas porque no era lo que esperaban. Otras al revés me dicen cosas bonitas, como me está diciendo ahorita Ana Mari. La verdad es que he tenido la suerte de poder tener la libertad de escribir lo que quiera decir, editores adorables en Océano en este caso, y que me han dejado escribir lo que yo quiera y así lo publican, y lectores generosos que aunque se enojen,
pero leen la novela. Y bueno, pues no podría decir que lo escribo para quedar bien con nadie, pero tampoco podría decir que no me importa lo que le importa a los lectores, porque sí me importa y mucho. Claro, pero no puedes tener ningún cortapisas. No. Eso no lo puede tener ningún escritor nunca. Así es. Si no se convierte, pues, no sé en qué se convierte. Yo quisiera volver un poco a México. México está espléndidamente bien contado. Bueno, todos los países. Es una maravilla cómo te refieres. Además, con esta mirada fría, punzante, en la que no te vas a detener a describir, pero sí describes ciertos lugares. Cuando él está en Marrakech y le cuenta a Beatriz que se pierde entre las calles y que va por el centro y dice que todo huele horrible, ¿no? Que es el antidescripción de este mundo fascinante que pudiera ser Marruecos. O cómo describes, por ejemplo, a España, es decir, describes a los países por cierto tipo de fenómenos. Que esto es muy innovador. De España nos vas a contar de las feministas, porque es cierto, son feministas a morir y además se abren absolutamente a cualquiera que quiera entrar en ese mundo a luchar con ellas. En Japón, pues está la que es traductora, esta japonesa muy linda, todas estas amistades importantes que hace Beatriz y que luego, pues de alguna manera las traiciona, como a la mujer judía de Turquía, a las que quiere además. Sí, pero no las está traicionando. Lo que pasa es que por encima de todos los afectos está su amor por Alfonso. Y si Alfonso hay que salvarlo, es lo único y lo primero. Entonces, se tiene que ir de los países, aunque quiera mucho a las personas que conoce, como se tuvo que ir de México, de casa de Alfonso o de la casa en Reynosa, para cuidarlo a él. Por más que quiera a las otras personas, el amor por él está por encima de cualquier otro amor. Y más que una traición, es decir, ni modo, esto es mi prioridad y hasta luego, ¿no? Me tengo que ir para cuidarlo a él. No porque no te quiera a ti, no porque te vaya a hacer un daño a ti, sino porque lo quiero a él y si él se queda acá, corre peligro, ¿no? Más bien está por ahí, exacto. Dice Rosa Beltrán que por qué decidiste escribir sobre un personaje cómplice del horror. Porque Rosa Beltrán mencionó a la entrada de esta conversación mi libro Atrévete. Yo también ya lo mencioné aquí en esta plática contigo. Para mí fue terrible, después de publicar ese libro, ir por todo México durante 3, 4 años, semana a semana, a veces 2 veces por semana, a reunirme con personas que de alguna manera sabíamos por los contactos que hice que eran madres de delincuentes, para hablar con ellas y hacer esta propuesta de ustedes ayuden a parar la violencia. Y para mi gran sorpresa, no fue así. Hubo momentos en que hubo madres que habían perdido 3 y 4 hijos y lloraban porque sí los querían mucho, pero no se arrepentían de haber recibido la televisión, así más la pantalla gigante o la ropa muy bonita o las bolsas de marca. Les parecía que una casa, que le hubieran puesto un kinder a la hermanita, un kinder para que trabajara. O sea, sufrían porque extrañaban al hijo,
pero también estaban muy contentas con los beneficios. Por ahí cuento en la novela una que se lleva la mamá a 22 amigas A Cancún. con todos los gastos pagados a Cancún. Estos son hechos reales que escuché y que las madres entonces, de algún modo, claro que no quieren perder a sus hijos, que era lo que yo apostaba, pero prefieren perder a sus hijos que perder estos beneficios. Para mí fue muy doloroso descubrir eso. Descubrir que dicen, bueno, pues ni modo, él ya se murió, ahí viene el de atrás a tomar su lugar. Eso fue quizá el golpe más fuerte y el golpe que me empujó a empezar a pensar cómo contarlo sin decirlo de esta manera, sino contarlo de una manera narrativa o ficcional que por lo menos dejara la duda sembrada, porque tampoco puedo decir que así son todas las madres. Habrá algunas Claro. que no lo piensen así, pero en los muchos grupos en los que yo estuve, lo que predominó es los beneficios materiales. Nos hacen mucha falta, los agradecemos mucho, a pesar del dolor que significa perder a un hijo. Eso fue muy duro para mí, muy duro. ¿Esto lo escribiste durante 2 años, esta novela, Sara? La pensé 5, porque no me atrevía a escribirla. Y entonces la pensaba, tomaba notas, hacía mi investigación, qué está pasando aquí, qué está pasando allá. Obviamente oía las noticias, pero no me atrevía a escribirla hasta que un encuentro con una madre de familia en la Ciudad de México me desató la necesidad absoluta de escribirla, y ello coincidió con la insistencia muy generosa de mi editor en Océano para escribir la novela. Y entonces fue cuando ya me senté, y 2 años fue así de, bueno, como ustedes las escritoras saben, de 20 horas diarias, y las 4 que duermes también estás pensando en la novela, para volcar todo aquello que me estaba doliendo mucho. La verdad, me estaba doliendo mucho, y pensé que lo podía contar y pensé que me lo podía sacar. Ahora ya sé que lo conté, pero no solo no me lo puedo sacar, sino que realmente la estoy pasando muy mal, porque tengo todavía muy en carne viva todo esto que aprendí, que yo misma no sabía, que yo misma no me di cuenta a qué horas lo aprendí, siguiendo a Beatriz y a Poncho. Beatriz ni siquiera conserva su nombre a lo largo de la novela por las vicisitudes de la vida. Esto es algo que me afectó mucho. Freud siempre decía, nombre es destino, y Beatriz fue cambiando de destino conforme iba cambiando de nombre. Es increíble cómo todo eso se fue generando en la novela, y yo fui la primera sorprendida, y te repito, todavía me duele mucho, me afecta todavía mucho. Bueno, se acabó convirtiendo en madre, llamándose madre. Sí. Hay preguntas, espérame, déjame ir a las preguntas. Pregunta Fernanda Arceo, ¿cómo fue la reflexión para poder retractarte de la idea que planteas en Demasiado Amor, ahora en Demasiado Odio? Pues sí, porque es el otro lado del espectro, ¿no? Pero ahí la idea no era retractarme. Ahí la idea era continuar siendo la misma Beatriz que por las circunstancias de lo que pasó en México ya no pudo seguir sosteniendo su negocio donde recibía clientes, y entonces no le quedaba remedio más que tenerlo que sostener hasta que esta sobrina maravillosa se aparece y le da la oportunidad de cerrarlo. Pero entonces ella quiere seguir su misma vida de antes, viajar por México, recorrer playas, recorrer lugares bonitos, todo lo que hizo en Demasiado Amor. No, su idea no era retractarse, y la idea mía es nada más ir atrás de ella. Y es ella la que se va topando con lo que pasa, y no le queda más remedio que adaptarse a ese mundo. No es que se retractara del anterior, es que el anterior ya no existía, y o te adaptas o te tiras por la ventana, porque ¿qué te queda? Ni modo, no lo puedes cambiar, no puedes regresar a otros tiempos, no tienes el poder para desaparecer eso ni para negarlo. Entonces
pues te adaptas o te adaptas, no hay de otra. Eso es lo que todos estamos viviendo. Todos nos levantamos en la mañana y vamos a trabajar, como dice por ahí la novela también, y vas al gimnasio, digo, ahorita no, pero básicamente siempre, y vas al mercado y haces tu vida como si todo eso que pasa no te afectara. Y claro que te afecta, pero ¿qué te queda? No puedes no vivir. Ahora que estamos encerrados, que de alguna manera esta novela que fue entregada en enero de este año, cuando no imaginábamos lo que iba a pasar, aunque había ya algunos casos sueltos por ahí, pero no lo imaginábamos, no nos dimos cuenta de algo que la novela de alguna manera sí se dio cuenta, que es que aunque estés encerrada en 4 paredes, el mundo se mete a tu casa. Hay gente que se ha cuidado encerrada y se contagia. ¿Cómo? Pues porque tienes que comer y llegó la comida, o porque tienes que trabajar y te trajeron a entregar en tu casa el documento que tienes que firmar. Y el coronavirus se mete y te contagia, como se mete la violencia y te contagia, como se mete el amor y te obliga a amar, como se mete el cariño y los afectos por tus amigas, porque si no, no podríamos vivir. Punto, no podríamos vivir. Vivimos y esto es en lo que vivimos y más nos vale ser como Beatriz, que se va adaptando, aunque después a veces se puede arrepentir, enojar, disculpar, prometer que va a ser diferente, qué sé yo, pero ahí está, aceptándolo y viviéndolo, no hay de otra. No hay de otra. Y supongo que lo que tú dices, la violencia entra a tu casa, así estés guardado bajo 7 llaves, ¿no? Como te puede entrar el coronavirus. Algo que me conmueve mucho y que también me afecta es tu mirada sociológica profunda de cosas que a lo mejor muchos escritores podemos suponer, pero que la verdad es que no sabemos, porque no se nos ocurre hacer un trabajo de campo como el que hiciste tú, que fue muy serio y muy profesional. Simplemente todo lo que narras de México, para empezar, es un conocimiento profundo de lo que es el país, de la comida, de las tradiciones, de las canciones, el lenguaje. El lenguaje. Es lo más importante para mí. El lenguaje que está tan extraordinariamente bien puesto del lado de cada uno de los personajes, porque no nada más son ellos 2, hay otros más. Eso quiere decir, y lo acabas de decir, que hiciste... yo ya me quité esto, perdón, y si mi perra vuelve a ladrar, volvemos a tener problemas. No, pues ya no sé ni dónde lo dejé. Hay una cosa que cuentas que es terrible. Cuando cuentas de las muchachas de servicio, primero en casa de Alfonso, donde hay una chica de servicio, que además es obligada a trabajar de esa manera, que a su hermana la desaparecen, y Beatriz le pregunta, eso creo que ya te lo había dicho, ¿dónde duermes? Pues en la alacena, pongo un catre y ahí me duermo. ¿Y dónde te bañas? Pues a cubetazos en una coladera. En una coladera. ¿Y dónde vas al baño? Pues en la coladera, que es algo que vuelves a contar, que sucede también en el norte de México, en otra casa igualita a la de Apatzingán, ¿no? Se repiten casi los mismos personajes, la televisión encendida, las mujeres reunidas, etcétera. A ver, hay más preguntas. Dice, bonita tarde a las 2, maravillosa charla. Quería preguntar, ¿qué fue lo más difícil a lo que se tuvo que enfrentar a la hora de escribir el libro? Y si tenía claro que debía llamarse Demasiado Odio
o si pensó en otros títulos. Esto es Albert García. Y hay una de Nayeli Ortiz, que si quieres te hago después para que no nos hagamos bolas. Perdón, Nayeli, ahorita vuelvo a ti. Entonces, Alberto García, ¿qué fue lo más difícil a lo que se tuvo que enfrentar a la hora de escribir este libro y si tenías claro que debía llamarse Demasiado Odio? Empiezo por la segunda parte. Demasiado Amor fue un título que estaba ahí solo y Demasiado Odio fue un título que llegó solo. O sea, ya ellos fueron los que jalaron a la novela los títulos, más que yo. Nunca hubo la menor duda. Incluso tuve ofrecimientos, propuestas de mi compañero, de la editorial, de la gente mía en España, para cambiar el título, porque les parecía que era muy fuerte. Y yo sabía que no lo podía cambiar, porque ese título estaba ahí antes que la novela. Mi compañero lo entendió muy bien y le encontró la portada adecuada que todos trataban de ver qué portada le podíamos poner a una novela que se llama así y me hacían esta propuesta y la otra propuesta y no funcionaba hasta que él encontró esta portada de la explosión en la Catedral de Notre Dame en París. Exactamente. Que me pareció que iba muy bien con la portada. Respecto a lo más difícil, para mí lo más difícil fue el lenguaje, porque las situaciones que vivían, la manera en que las estaban viviendo, se fueron desarrollando solas cuando los personajes adquirieron su personalidad, por así decirlo. Pero llevar el lenguaje en cada momento a dos cosas que a mí me parecían importantes. Uno, ¿cómo puede hablar alguien en Reynosa que tiene que encontrarse con los migrantes todos los días? O alguien en Apatzingán que se mueve en el mundo del narco. ¿Cómo puede hablar una persona que habla español ladino en Estambul? O una persona que habla el español de Marruecos en la zona que fue, digamos, de España. Esos cambios en el lenguaje, cómo hablaría un carnicero y cómo hablaría un muchacho sin escuela y cómo hablaría un profesor de música o un profesor de física que es con el que se encuentra en Japón, que habla de las cosas más extrañas del mundo, que quién sabe de dónde las sacó. Esa parte es para mí la más difícil porque quiero reproducirlo al mismo tiempo como lo más cercano a lo que es y al mismo tiempo que sea español, castellano, que se deje leer, que se note la diferencia, pero que se deje leer, y sobre todo que suene natural, que no suene falso, que no suene ficticio. Y esa parte fue la más difícil de elaborar en primer lugar. Y en segundo lugar, el ritmo de lo que habló Ana Mari con respecto a las comas, que me han hecho varias veces esas preguntas. Muy claro, lo que quería es un ritmo como de letanía, donde de repente todas las repeticiones te obligan a parar y a detenerte, o sea, hacer como, digamos, este doble juego. La escritura, lo digo en mis cursos, lo digo en este libro que hoy me entregaron y hoy salió en la maravillosa Universidad Nacional Autónoma de México. Son cursos que he dado sobre escritura y lo que digo es esto, los ejemplos que pongo. A veces hay 10 libros que hablan del mismo tema. ¿Por qué te gusta más uno que otro? Por cómo está escrito, no tanto por lo que relata como por cómo lo relata. Y yo tenía eso muy claro y para mí fue, digamos, lo problemático, que suene natural, que suene como cualquiera podría hablar, que la violencia no se tiene que retratar como se estila hoy mucho en la literatura, con violencia en el lenguaje. No lo critico, es una manera de escribirlo, pero yo no es lo que quería. Y esta fue la parte que me tomó los 2 años, porque de alguna manera toda la otra idea ya estaba elaborada desde hace 5. Bueno, y además hay más preguntas, pero lo explicas muy bien, porque la mamá, la verdadera mamá, la mamá biológica de Alfonso, le prohíbe desde chiquitito
decir malas palabras. Y entonces él no dice malas palabras, él está inmerso en el mundo de la violencia y de ese lenguaje lacónico que se remite nada más a decir justamente groserías y a describir el mundo así, pero él no, porque ya no está en su naturaleza. Y esto es un juego fantástico, ¿no? Porque no te lo esperas, no te esperas al chavo terrible, violento, etcétera, hablando sin una sola grosería. Ni una sola, pero la espérame. Mamá es maestra. La mamá es maestra. Sí. Y él nada más estudia hasta secundaria y porque lo obliga el padre. Sí. Eso es otra cosa. Es que mira, se me ocurren tantas cosas, pero espérame, porque hay más preguntas. Ahora sí con Nayeli. Gracias por tan bella plática. ¿Cuál fue el primer pensamiento al terminar de escribir este libro? El primer pensamiento, de veras, ¿lo quieres saber? Es, me voy a suicidar, no aguanto más. Me ha costado mucho trabajo salirme de esa idea obsesiva de que no puedo más, de que no aguanto más, de que no aguanto más ni pensar en eso, ni vivir en el mundo en que vivimos. Yo me río porque uno tiene, yo por lo menos, la hipocresía suficiente de que cuando se sienta y platica con sus amigas, como ahorita con Ana Mari o con Rosa, uno sonríe. Pero es como aquel viejo chiste de ¿y de qué sonríes si todo lo que estás diciendo es terrible y te afecta tanto? Y la verdad es que por eso mi primer pensamiento fue, ya me despido de este planeta. No he tenido la energía y la valentía para hacerlo. ¿Qué me dijiste una vez? Perdón. Que te sentías como seca, no como seca, como exprimida después de escribir este libro? No, bueno, yo creo que te tienes que tomar un largo rato de escribir otras cosas y de estar en otro mundo. Dice Angie Mayoral, tengo una pregunta. ¿Cómo tener esperanza en un mundo violento? Esto es lo más maravilloso de Beatriz y de Poncho, que en medio de ese mundo son capaces de encontrar muchos afectos, hasta el amor. Y gente a la que quieren, gente con las que les gusta estar, gente que les conmueve y les emociona. Yo creo que esa es la parte de esperanza dentro de esto. Si, como dijimos hace un momento, no puedes hacer mucho por cambiarlo, puedes hacer lo más que puedas para tratar de pasar de lado de eso o de pretender que lo ignoras y que sigues tu vida. Pero realmente la única esperanza está en, bueno, pues tener los afectos que puedas tener, la gente a la que puedas querer y ni modo esperar que la vida pueda seguir adelante con eso. No hay otra cosa que uno pueda hacer, pero los afectos le dan otro sentido completamente a todo esto que pasa y eso es muy importante, muy importante. No, sí, claro que es importante. Él tiene muchos, además, a lo largo de la novela, o por lo menos algunos cuantos. Sí. Volviendo a esa pregunta que te hicieron, que te acaban de hacer, de la esperanza, pienso en alguien como Hannah Arendt, que escribió sobre la violencia, como bien sabes, y que estaba releyéndola por ti y me encontré con que otra vez, tu libro lo que plantea, tu novela, es un mundo que desconocíamos totalmente. Que, por ejemplo, nuestra generación, la tuya y la mía, vivió bajo la bota de la amenaza de la bomba atómica. ¿Y a quién le importa la bomba atómica? Ya nadie
tiene ninguna angustia ni preocupación por eso. Nos interesa más las guerras biológicas o simplemente este crecer bajo la batuta de la violencia per se. Tenemos que irnos, nos ponen, tenemos que irnos porque se va a cortar la transmisión. Bueno, 2 minutitos y dejamos a Sara que cierre para hablar de este libro extraordinario que a todo el mundo se lo recomiendo. Lo tienen que leer porque es una gran novela, porque es un gran planteamiento, porque nos pone a parir chayotes a todos los lectores. Sara, dinos algo más. Ya sé que estás exprimida. No, pero estoy muy agradecida, Ana Mari, por tus comentarios, muy agradecida por las preguntas que nos han hecho este día. De veras, me ponen mucho a girar y a cuestionarme yo misma muchas cosas.